Vamos a comenzar el trabajo de esta mañana. Pongámonos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Discúlpenme. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y por su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: lo que sale de la boca es lo que viene del corazón, y eso sí mancha al hombre, porque del corazón salen las malas ideas, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Eso es lo que mancha al hombre. En esta mañana, muchachos, en esta mañana yo les voy a llevar a un viaje muy difícil. Yo espero que ustedes tengan el valor de vivir el viaje que vamos a hacer en esta mañana. Y ese viaje es el descenso a nuestra realidad más difícil de aceptar. Es el descenso a nuestros infiernos. Uno no suele bajar ahí. Uno no suele bajar ahí, aunque uno vive en gran medida ahí. Pero uno no suele bajar ahí, a la toma de conciencia de la realidad que hace daño dentro de uno, que hace daño dentro de uno y haciéndole daño a uno, le hace daño a los demás. Vamos a entrar en el dinamismo, a conocer la manera como funciona el gran enemigo. Hay una famosa leyenda india, y esa famosa leyenda india creo que es de los indios del norte de Norteamérica. Dice que el padre le enseña a su hijo cuando le está enseñando a vivir, el padre indio le enseña a su hijo que él tiene dentro de sí dos lobos. Un lobo dulce, tierno, bondadoso, un lobo que sabe amar. Y otro lobo cruel, depredador, agresivo y violento. Y el niño le pregunta al padre: Padre, ¿y cuál de los dos vencerá? Porque el padre le ha dicho que esos dos lobos están en constante combate. ¿Y cuál de los dos lobos vencerá?
Y el padre le responde al niño: aquel a quien tú alimentes. En esta mañana vamos a conocer nuestro lobito. Uno lleva un lobito por dentro. Llevamos el lobo dulce, bondadoso, generoso, solidario, abierto, ese lobito bueno que todos llevamos dentro, pero llevamos también el lobo tenebroso, agresivo, el de las garras, el de la oscuridad, el de la ira, el de la rabia. Llevamos el lobo rencoroso, y cuál vence aquel que alimentemos. Y vivimos en un mundo, en un tiempo que alimenta sobre todo ese segundo lobo. Ese lobo feroz, ese lobo agresivo, ese lobo que es capaz de cualquier cosa. Para poder recibir misericordia, recuerden que ayer yo les decía que el programa de la misericordia es recibir misericordia, entender, comprender, aprender misericordia y luego entregar, dar, compartir misericordia. Para poder recibir misericordia tenemos que necesitarla. Uno no recibe lo que uno no necesite. Y para poder necesitar la misericordia hay que tener grandes deseos, grandes expectativas. Se necesita una gran necesidad de hallar misericordia. Cuentan que una vez un discípulo le dijo a su maestro: maestro, ¿qué tengo que hacer para encontrar a Dios? El maestro no le contestó nada. Al discípulo no le extrañó, porque el maestro tenía muchas veces la costumbre de guardar largos silencios y no responder inmediatamente las preguntas. Unos días después, el maestro y el discípulo se estaban bañando en el río. Y en un momento de descuido del joven, el maestro le tomó fuertemente la cabeza con sus brazos, se la sumergió en las aguas y solo soltó al muchacho cuando el muchacho estaba a punto de ahogarse. Entonces el maestro le preguntó al discípulo: ¿qué era lo que más querías encontrar? A lo que respondió el discípulo: aire, aire, maestro, no podía respirar. Y el maestro le dijo: cuando quieras encontrar a Dios, con la misma necesidad, con la misma intensidad con la que buscabas el aire para respirar, entonces, solo entonces lo encontrarás. Para poder disfrutar de la misericordia, para poder vivirla, para poder recibirla, es necesario que nosotros captemos la profunda necesidad que tenemos de la misericordia. Porque mientras no captemos esa profunda necesidad, entonces la misericordia termina siendo como algo bonito, algo bello que Dios da, pero que no hace falta, que se puede vivir sin ella. Una de las grandes dificultades que tenemos hombres y mujeres de esta época es que hemos aprendido a vivir en un mundo que aparentemente funciona bien sin Dios. Y por eso es que Dios termina siendo como un adorno bonito, que si está el adorno bien, pero si no está el adorno también, porque no hace demasiada falta. La vida sigue siendo la vida con Dios o sin Dios. Estamos viviendo en un mundo que nos ha convencido de que podemos amar a una pareja y no hay necesidad de que esté Dios en el amor de pareja, que podemos tener unos hijos y no hace falta Dios en el amor a los hijos, que no hace falta Dios en la familia, que no hace falta Dios en la escuela, que no hace falta Dios en la sociedad. Uno puede vivir tranquilo, uno tiene sus amigos, uno tiene sus diversiones, su estudio, su trabajo, sus planes, sus proyectos, uno lleva la vida. Y Dios no aporta mayor cosa. Si está, bueno está.
Y si no está, no pasa nada. Y no pasa nada porque los viernes siguen siendo viernes culturales, porque los sábados siguen siendo entretenidos, porque los domingos hay fútbol, porque la televisión funciona, porque tengo mis amigos, mis amigas, porque la vida está andando, porque la familia está bien, porque el negocio marcha, porque para los problemas de salud tengo unos buenos médicos, para los problemas económicos tengo unos buenos asesores financieros, porque para los problemas psicológicos voy donde el psiquiatra, me tomo una pastilla para la depresión, manejo los estados de ansiedad, y pareciera que Dios pues no cumple mayor labor. Por eso uno se puede dar el lujo de prescindir de Él, acercarse a la misericordia como si fuera algo que se puede vivir sin misericordia, no acabar de entender la misericordia. Acercarse a la misericordia como algo que sencillamente pone un poquito más de sabor o de hermosura. Algo así como unos crutones de pan encima de una crema de tomate. Pero la crema de tomate es deliciosa y ya tiene el mejor tomate, y tiene la albahaca, y tiene la crema de leche, y está maravillosamente hecha. Y esos crutones de pan que hay encima, lo único que aportan es un poquito de decoración. La misericordia y el amor de Dios pareciera que fuera eso, una decoración prescindible, que no pasa nada si no está, que el mundo sigue funcionando perfectamente si no está, que puede haber paz si no está, y puede haber felicidad si no está, y podemos tener amor si no está, y podemos triunfar y podemos lograr, y la vida tiene sentido, y todo marcha maravillosamente bien aunque no esté. O tomamos conciencia de que hace falta y de que si Él no está, nada es verdaderamente posible. De eso es de lo que se trata esta primera meditación. Vamos a tener en el día de hoy dos meditaciones que van a ir ahondando sobre esta realidad. Y en esta primera vamos a ir a la médula del problema. Yo les invito a que tengan valor para ir a la médula del problema, porque muchísimas veces a los seres humanos nos cuesta ir a ese lugar que es el lugar de donde realmente está la profunda, honda y gran dificultad que tenemos los seres humanos, el verdadero problema de la humanidad. Ese verdadero problema de la humanidad que solo hay uno que lo puede solucionar, y el único que lo puede solucionar es Dios. Es el amor misericordioso de Dios. Muchachos, ¿cuál es el problema del ser humano? El problema del ser humano es el siguiente. El problema del ser humano se llama el pecado. Ese es el problema del ser humano. Y entonces, si quieren, miren, estamos acostumbrados a entender la palabra pecado en términos legales, tal vez porque así nos lo enseñaron. Y en términos legales es que Dios tiene unas normas, y cuando uno falta a esas normas, entonces uno comete pecado y se tiene que arrepentir. Y como el ser humano es tan inteligente, pues llega el momento en que se plantea, hombre, pues hay una manera de quitar el pecado, y la manera de quitar el pecado es quitar las normas. Porque si no tienes unas normas que transgredir, entonces ya no hay pecado. Y si ustedes se fijan, mientras otras generaciones y otras épocas de la vida de la humanidad fuimos muy respetuosos de unas normas, las normas de Dios, los mandamientos de Dios, y había que cumplirlos, ahora estamos viviendo en otra etapa de la historia de la humanidad, y esa otra etapa es que nos pasamos las normas por todas partes. Además, para colmo, como somos buenos los colombianos, no hay nada que le moleste más a un colombiano que una norma. Por favor, antes de comenzar esta reunión, apaguen los celulares. El colombiano promedio no apaga el celular. Esa norma es para los demás. La pobre auxiliar de vuelo del avión insiste en que por razones de seguridad del vuelo, por favor, apaguen los celulares o déjenlos en modo avión.
Nunca faltará el que lo deja encendido, el que sigue whatsappeando, al que le sigue silbando, porque es que el colombiano, y además cuando le digan algo, va a decir la frase que nos identifica y que debería estar en el escudo del país, y es la frase de: usted no sabe quién soy yo. Y con esa frase usted puede parquear donde no se puede parquear, usted puede seguir donde no se puede seguir, usted puede entrar donde no se puede entrar, usted puede hacer lo que los demás no pueden hacer. A usted lo pasan de primero, a usted lo ponen de privilegiado, porque usted no sabe quién soy yo. Esa visión de que el pecado es faltar a una ley es no entender el pecado. Yo simplemente les digo lo siguiente: ¿dónde está el pecado? Enciendan las noticias y lo verán. Esta semana, cuando yo daba la charla del jueves en la noche que llevaba como título Restaura tu vida, yo le decía a la gente que ese día en el periódico El Mundo de España, de Madrid, España, había salido una noticia que me había impresionado. Y esa noticia que me había impresionado era la siguiente. El título de la noticia en el periódico El Mundo era este: hoy se suicidarán 10 personas en España. Además lo decía, la noticia lo daba sin duda. Fuera de eso, la noticia decía que por cada caso de suicidio hay 20 intentos. Por lo tanto, si hoy se suicidarán 10 personas, eso quiere decir que hoy 200 lo intentaron. Estamos hablando de España. No estamos hablando de un país lleno de pobreza ni de postración humana. Estamos hablando de un país de la Europa del bienestar. Y en la información que daba esa noticia, se decía cómo se espera que para este año el número de suicidios en España llegue a cerca de 4.000 casos, la mayoría entre los 25 y los 15 años de edad. El problema más serio de salud pública en el mundo hoy en día se llama suicidio. El problema más grave de salud pública, quitando las grandes enfermedades, cáncer, corazón. Pero el problema de muerte derivada de causas externas, como pueden ser por asesinato, por terrorismo, por guerra o por accidentes, el problema más grave hoy en el mundo es el suicidio. Se muere más gente por suicidio que por accidentes automovilísticos, que por la guerra. Vamos a firmar una paz para terminar una guerra. ¿Para qué? Si la gente se muere por dentro solita. Si una de las realidades más comunes hoy en día es que hable con uno, una niña, un niño. Esto era impensable hace 20 años, de que un niño de 10 o de 11 años no quisiera vivir. Pero hoy en día es comunísimo que le llegue a uno una niña, un niño, un adolescente, una jovencita, una señora, un señor: no quiero vivir, no quiero vivir. Padre, no quiero vivir. Padre, estoy pensando en quitarme la vida. Si no fuera porque tengo mi hija, si no fuera porque tengo mi hijo, si no fuera porque tengo una responsabilidad con mi mamá, es que tengo muchas deudas, es que tengo muchos problemas, es que he cometido muchos errores. Pero a esa noticia, hoy se suicidarán 10 personas en España. A esa noticia súmenle la bomba que hoy debió haber explotado en Kabul, en Afganistán. Súmenle la bomba en Pakistán. Súmenle el acto de terrorismo en Irak. A eso súmenle los misiles que debió haber lanzado Corea del Norte. A eso súmenle las mujeres en las redes de trata de blancas. A eso súmenle la niña que fue abusada por su padre
sale noticia del día de ayer y que aquel hombre embarazó a una pobre niña de 13 años. A eso súmenle los niños que han sido violados y los que han sido y las niñas que han sido manoseadas. A eso súmenle las mujeres maltratadas y las mujeres ofendidas, aquellas a las que se les aplica en su misma casa, en su misma vida de pareja, maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato en los sentimientos. A eso pónganle la corrupción y los fraudes y las estafas, los que estafan con agencias de viajes falsos, los que estafan con pirámides, los que te prometen que si traes 1 millón de pesos yo te lo convierto en 15 días en 1,5 millones. A eso súmale la gente que engaña y la crueldad, y a eso añádele el matoneo en los colegios o en las instituciones, los que se burlan de un niño porque tiene la nariz distinta, la estatura distinta, las cejas diferentes, los que juegan con el amor de una chica, los que calculan que si hago esto puedo aprovecharme de ella o puedo aprovecharme de él. Quien miente, quien engaña, quien falla, quien deshonra, quien pierde la honorabilidad. ¿De verdad que no es el pecado el problema más grande de la humanidad? Mírenlo por todas partes, habitando todos los rincones. Traemos niños maravillosos al mundo, perfectos, bellos, hermosos, para que después, a los 14, a los 15 años, algún desgraciado les diga que si quieren disfrutar la vida, aspiren popper o metan marihuana o se metan un pase de cocaína. Niños maravillosos arruinados por la droga o por el alcohol. Niños maravillosos a los que les destruyen la vida y se las llenan de amargura. Traemos niñas preciosas al mundo para convertirlas en el disfrute de alguien que juega con sus cuerpos y las utiliza para luego desecharlas de cualquier manera. Y todo eso con todos los peligros que tenemos, con toda la rabia que hay en el aire. Hace unas semanas estaba yo confesando niños de quinto de primaria. Quinto de primaria. Quinto de primaria significa niños de 11 años como máximo. Uno tras otro, una niña tras otra. Mal genio, mal genio, mal genio, mal genio, mal genio. Unas familias llenas de mal genio. Es que soy grosera con mi abuelita, es que soy grosera con mi mamá, es que soy grosero. Y los niños lo reconocían y lo reconocían yéndose hasta las lágrimas. Una vida que apenas comienza. Los miras de lejos y son tan bellos, son tan bellas, con aquellos ojitos todavía brillantes, con aquellas vidas que apenas comienzan. Pero ya tienen el enfado del mundo, ya tienen la ofuscación del mundo. Han visto cómo conduce la gente en las calles, la gente conduce con rabia. Nos miramos como con esa molestia unos con otros. Vivimos en un mundo agresivo. El Día de la Madre de este año fue el día con más riñas en Colombia. En Colombia no necesitamos que nos mate un grupo guerrillero. Tranquilos, nosotros nos bastamos a nosotros mismos. Nosotros armamos una pelea con los vecinos. Nosotros hacemos reclamos, pero de una vez ya vamos preparando las 3 piedras para ir a hacer el reclamo. Y entonces ustedes ven en el despacho de una aerolínea, en un aeropuerto, en la oficina de una EPS, a la puerta de entrada de un colegio, nosotros manejamos una arrogancia y una rabia. Es que llevo acá esperando, y uno pone el tono, y uno menea la cabeza, y uno manotea, y uno se indigna, y uno se pone furioso. Y hace rato que perdimos de vista que éramos hermanos, que éramos hermanas, que teníamos un mismo Padre y que deberíamos amarnos.
los unos a los otros. Que lo que hay es otra cosa, que a veces decimos frases terriblemente agresivas dirigidas a otros, y hay muchas ocasiones en que esos otros son personas cercanísimas, personas que en teoría habíamos prometido amar, y sin embargo, cuánta agresión y cuánta crueldad y cuánta molestia y cuánto enojo y cuánta ofuscación. Una sociedad depredadora en la que la gente está ahí para usarla para algo. El vivo vive del bobo y hay que aprovechar cualquier papayazo que la vida nos da, cualquier oportunidad que la vida nos da. Y cierto que hay cosas maravillosas en la red y un montón de información genial, científica, artística, filosófica, cultural, pero les cuento que el 75% de la información que hay en internet es pornografía. Y no porque yo me escandalice porque haya cuerpos desnudos, sino porque el problema de la pornografía es que convierte algo tan sagrado, tan bello y tan digno como el cuerpo del ser humano, lo convierte en una mercancía. Y es una mercancía porque es lo que vende, porque la gente está dispuesta a pasar la tarjeta de crédito para que le lleguen imágenes cada vez más lanzadas, más fuertes, más intensas, más agresivas. Y ojalá con fotografías de niños y de niñas que son las más apetecidas y las más buscadas. Ustedes mírenlo en los periódicos, léanlo en las diferentes fuentes de información. Cada cierto tiempo la policía logra desarticular una red de pedófilos, una red de pornografía infantil. Aquí en nuestra ciudad, tan innovadora como es, aquí en nuestra ciudad hay grandes redes de eso. Uno camina por sectores del Chagualo, cerca de la Universidad de Antioquia, o por donde está la estación del metro de Prado Centro, y ahí prostituyen niñas en esta ciudad tan innovadora y tan maravillosa, de la que nos sentimos tan orgullosos. Ahí en los agácheses venden las fotografías y los videos de niños que han sido utilizados para recaudar buen dinero, porque es la sociedad que no tiene escrúpulos, es la sociedad que estafa sin escrúpulos, que roba sin escrúpulos, que mata por un celular o por un par de zapatos de marca. Es la sociedad que rompe el vidrio del automóvil, que te encañona, que te dice las peores palabras, porque es la sociedad en la que nos tratamos de mortecina, gonorrea, hijo de tantas, bájate de ese dinero, entrégame esa joya, dame ese reloj, pásame la plata, desgraciado, que si no te mato. Y después resulta que el pecado ya no existe, es una cosa que como que había en el pasado. Y mírenlo bien, estamos rodeados de eso. Las que son madres, ¿cuál es su mayor temor con sus hijos? El mayor temor con sus hijos es que sus hijos vivan una mala vida. ¿Y quién les puede llevar a sus hijos a vivir una mala vida? Esto. Es que esto es lo que tuerce un muchachito, esto es lo que tuerce una niña. ¿Qué es lo que uno más quiere para las personas que ama? Pues que lleven una vida buena, que sean hombres de bien, que sean mujeres de bien. Pero hoy en día hay tantos riesgos que incluso uno oye a personas decir que en un mundo como el que tenemos hoy en día sería mejor no traer niños a este mundo, por todo lo que tienen que soportar y por todos los riesgos que hay alrededor de ellos. Hubo una época, hace años, en que la prueba de amor que le pedía el pelado a la pelada, la prueba de amor era que tuvieran relaciones. Al cabo de un mes o 2 o 3 de noviazgo, al cabo de un mes, 2 o 3 de noviazgo, después de que él le había dedicado alguna canción, le había dado alguna chocolatina,
le había endulzado el oído con frases melosas y le había prometido bajarle la luna, subirle las estrellas y cosas por el estilo. Al final el muchacho pasaba cierto límite y le decía: mira, llevamos tiempo juntos, ya va siendo como hora, yo te quiero, tú me quieres, yo te pertenezco, tú me perteneces, yo no creo que sea pecado, y en caso de que sea pecado, sería un pecado de amor, y mira, y tal, ¡pum! Y esa era la prueba de amor. Hoy ya no, eso ya no se usa. Primero que todo, porque eso a lo mejor en la primera noche, sencillamente porque vos estás muy bueno y yo también, y dale. Y a eso fue a lo que vinimos. No, hoy la prueba de amor es otra cosa. Además se pide mucho tiempo antes. Con la muchachita de 12 o de 13 y el peladito más o menos de lo mismo. Y la prueba de amor es que me mandes por el celular una foto tuya desnuda o una foto tuya desnudo. Y ahí arranca hoy la prueba de amor. Y resulta que el niño cree que al otro lado del WhatsApp, al otro lado de la red social, al otro lado del computador, realmente hay una niña de 15 años que está tragada de él. Cuando de pronto quien está al otro lado del computador no es una niña de 15 años, sino un depredador de 30 y tantos que está abusando de la inocencia de un niño de 13 que le envía la fotografía de sus genitales. Ese es el mundo de hoy. Y esos son peligros que tienen los niños de hoy. Con estas familias de hoy que para celebrar los 15 años de Juliancito organizan una fiestecita en el salón social de la urbanización, con cerveza y con aguardiente y con todo, porque es que es mejor que tomen aquí con nosotros a que se vayan a tomar por fuera. ¿De verdad tú quieres iniciar a tu hijo en el alcohol? ¿De verdad te parece que es lo mejor para tu hijo de 15 años? ¿De verdad no le ves problema a que consuma lo que consume? ¿De verdad lo mejor cuando te llamen del colegio y te digan que lo sorprendieron con marihuana es negarlo, amenazar con una demanda, poner una tutela, exigir el derecho a la educación y tapar el sol con un dedo y decir que eso no es problema? Que al fin de cuentas, como dicen nuestros grandes juristas, la marihuana es medicinal. Todavía no sé para qué enfermedad, porque yo estoy viendo a ver de qué me enfermo, a ver si me la tomo. Pero la marihuana es medicinal. Muchachos, bienvenidos al problema del ser humano. De aquí salen las guerras, de aquí sale el terrorismo, de aquí sale la violencia, de ahí salen los robos, la corrupción, de ahí salen los huecos en las finanzas del mundo, de ahí salen las crisis económicas, la destrucción del trabajo, los malos pagos, la explotación, las redes de trata de seres humanos, las redes de esclavismo de seres humanos, el negocio del comercio con órganos de personas, de aquí sale el narcotráfico, de aquí salen todos los grupos que siembran terror, todas las bandas criminales, todas las pandillas, todos los que corrompen el corazón de las personas para hacer del que era un niño bueno un sicario y un asesino. De aquí sale la ambición y la codicia, la necesidad de tener más a cualquier precio. De ahí sale la infidelidad y el engaño, el destruir una familia por buscar satisfacer mis apetitos y mis gustos. Todo sale de esta realidad que llamamos el pecado y que no es simplemente no obedecer 10 normas que hace no sé cuántos siglos nos dejó Dios, sino que es darle rienda suelta a todo lo que destruye lo humano de la humanidad. El pecado es el gran destructor de la humanidad. La humanidad no únicamente entendida como género humano, sino la humanidad entendida como lo humano que nos hace humanos, destructor de lo humano. ¿Y qué es lo humano? Lo humano es
Lo humano es la generosidad, la consideración, la amabilidad, la dulzura, el sentido del otro, la solidaridad, el respeto, la sinceridad, la verdad, la autenticidad, la fidelidad. Todo eso es lo humano de lo humano. Usted quiere pedirle a los demás que tengan humanidad. Cuando a usted le atienden de manera despótica en un consultorio médico, usted apela a la humanidad de la enfermera, a la humanidad del portero para que el portero le deje seguir. Por favor, señor, tenga compasión. Mire cómo traigo a mi mamá. Mi mamá está asfixiada, déjemela entrar, por favor, tenga humanidad. Por favor, señorita enfermera, tenga humanidad. Por favor, doctor, tenga humanidad. Eso es la humanidad. Cuando uno le pide a la hija de uno que no me diga las frases que me diga, que me está diciendo porque me hace daño. Por favor, mi amor, ten humanidad. Cuando uno espera del hombre que amó, que no destruya a su familia, que tenga humanidad. Lo humano de nuestra humanidad. El pecado destruye los valores humanos. El pecado destruye lo humano de los hombres. Lo humano de lo humano. Nos dice el Evangelio que el enemigo entra para robar, matar y destruir. Esto es lo que hace el enemigo. Entra para robar, matar y destruir. Te roba tus valores, mata tus mejores intenciones, destruye el rostro humano del ser humano, hasta que al final lo que queda es una mueca terrible. Lo hemos visto en estos últimos meses una y otra vez, porque además suele ser noticia casi diaria. Ustedes me imagino que vieron en la televisión aquello de cuando la policía entró al Bronx en Bogotá. ¿Y qué era el Bronx? El Bronx es el infierno. Sin llamas, sin cachos y sin cola. Pero el Bronx es el infierno. Había niños secuestrados, había niños abusados, había niñas violadas. Había un secuestrado metido en una pared. Nadie sabía que estaba secuestrado y ahí estaba metido detrás de una pared un hombre que habían secuestrado. Y la gente que ha caído en la droga, años de droga, incapaces de salir de eso. Habían extranjeros que se habían extraviado y estaban allí en ese barrio del terror, en ese lugar infernal. Entró la policía, destruyó las ollas, tumbó los muros, abrió las puertas y se solucionó el problema del Bronx. No, se regó por todo el resto de la ciudad. En este momento, en mi ciudad, en la que yo estoy viviendo, la ciudad de Pereira, se calcula que han llegado 700 habitantes de calle provenientes del Bronx. Porque cuando se abrieron las puertas del infierno, lo que se hizo fue regar infierno por todas partes. Porque el ser humano, porque muchachos, no sabemos cómo arreglar eso. Entra la policía, da 2 bolillazos, persigue a una persona. Pero es que si usted no quiere cambiar, usted no cambia. Si usted no quiere salir del infierno, usted no sale. Si usted no quiere volverse bueno, usted no se vuelve bueno. Además, porque usted lo intenta y ya no tiene fuerzas para ser bueno. Miren, con el pecado pasa lo que le pasa a los inexpertos cuando van a la costa. Bueno, por lo que vimos en las noticias de esta semana, también le pasa a los expertos. No falla. El del interior del país, como llaman en la costa, lo cachaco.
El del interior del país anoche tuvieron una comida y se pegaron una borrachera. Y entonces la resaca de la borrachera, el guayabo de la borrachera se pasa en un colchón inflable en la playa. Y el tipo se acuesta en el colchón inflable y las olas empiezan a arrastrar el colchón. Si el hombre se despierta pronto, mira que la corriente se lo está llevando, se baja del colchón, hace un pequeño esfuerzo y nada hasta la playa. Es fácil volver. Pero si el guayabo es terciario y la resaca es mucha, cuando el hombre se despierte ya solo distingue al fondo la raya de la playa. Ya no tiene más remedio que abandonar el colchón y nadar con todas sus fuerzas intentando volver a tierra firme. Pero si todavía está aún más intoxicado por el alcohol, cuando despierte ya no verá dónde está la playa. No sabrá si en aquella o aquella dirección. Luego se aferrará a lo que le queda de seguridad, que es el colchón. Porque aunque quisiera hacer el esfuerzo de nadar en algún sentido, no puede hacerlo porque no sabe a dónde ir. Así más o menos le pasa al ser humano con la realidad del pecado. Cuando uno ha pecado apenas un poquito, uno todavía está cerca de la playa. Entonces uno se arrepiente, quiere cambiar la vida, uno hace un pequeño esfuerzo y normalmente uno lo logra y vuelve al buen camino. Otras veces cuando uno se despierta, ya uno va más lejos y entonces es necesario soltar algo a lo que uno estaba aferrado, ese colchón de aire. Es necesario soltar algo, soltar unas malas amistades, soltar unos malos consejeros, soltar un mal hábito, soltar un vicio, soltar algo y hacer un gran esfuerzo para volver al buen camino. Pero hay otras ocasiones, le sucede a tantas personas que ya no se despiertan y aunque se despierten, ya no son capaces de volver a ninguna parte. Y se quedan aferrados a su colchón de aire, a esos amigos que no convienen, a ese vicio que hunde, a esa moza que ha destruido la familia y la seguirá destruyendo y no va a parar de destruirla, a esos malos negocios, a esa falta de honradez, a esa ira que nunca soy capaz de dejar, a esos pensamientos de los que no me aparto. Y ya la persona no regresa jamás, porque los que han bajado al infierno se quedan en el infierno. Ese es el drama, muchachos, del pecado. Y ese drama del pecado está funcionando a tope, porque como sacamos a Dios de la vida, y el único que es capaz de vencer el pecado es Dios, y nosotros creímos que podíamos solos. ¿Alguno de ustedes está deprimido? ¿Ustedes creen que eso es un problema psicológico? Vayan, hablen con la neuropsicóloga y los escuchará y les hará un pequeño análisis de que eso tiene que ver con la manera como te criaron, que no te dieron suficiente autoestima, que no te valoraste lo suficiente. Y hacer el diagnóstico es relativamente fácil. Hacer el diagnóstico es relativamente fácil porque yo te puedo decir que eso tiene que ver cómo te trataba tu papá, porque tu papá fue muy severo contigo, porque no te mostraban tu valía, porque tú no has aceptado tu cuerpo, porque a ti no te gusta tu manera de ser, porque viviste momentos muy dolorosos en tu familia, porque te trataron mal cuando eras pequeño o cuando eras pequeña. Listo, ahí está el diagnóstico. Y la pregunta, ¿y eso cómo se quita? En ayunas, tómate una de estas al levantarte y otra de estas, y entonces uno, a punta de estar medio dopado, intenta vivir un día a la vez.
Pero resulta que la tristeza no se va, que la depresión no se va, que la pérdida de entusiasmo y la pérdida de ganas de vivir no se va, porque es que es algo que no quita el psicólogo, es algo que no quita el médico, es algo que no quita el psiquiatra, es algo que no quita, el Zoloft, algo que no quita la pastilla. Algo que no arregla la pastilla, es algo que está más adentro, está en tu alma, está en tu espíritu. El que podría entrar no lo dejamos entrar porque le dijimos, usted no nos hace falta, nosotros podemos solos. Nosotros con nuestra ciencia, nosotros con nuestra tecnología, nosotros con nuestra gran sociedad y con nuestras grandes ideas, a nosotros no nos hace falta que usted nos libere de nada. Nosotros podemos con todo, nosotros sabemos manejarlo todo. ¿Cómo funciona el pecado? Funciona de la siguiente manera. Acaba de suceder un accidente. Aprovechemos para hacer un alto en el camino y tomo un poquito de tinto. Viene un muchacho muy querido y me ayuda. Gracias, Felipe. Y esto nos recuerda que estos aparatos no están acabados de inventar. A mí siempre me ha parecido que parado en esas tres paticas no da mucha confiabilidad, que digamos. Bien, continuemos. ¿De qué manera, cuál es el dinamismo, de qué manera funciona el pecado? Miren, pelados, hay dos maneras de existir. Se puede existir de manera cósmica o se puede existir de manera divina. Son dos maneras de vivir. El cosmos funciona de la siguiente manera. ¿Qué significa eso? El cosmos funciona por la fuerza de la cohesión. Y la fuerza de la cohesión es la fuerza replegada en sí misma. ¿Para mantener qué? Para mantener la cohesión. ¿Por qué este piso sostiene mi peso? ¿Por qué la silla donde ustedes están sentados le sostiene a ustedes? Porque hay una cohesión de la materia y esa cohesión de la materia permite que el piso exista, el techo exista, las paredes existan, la silla exista, ustedes existan. Todo el cosmos, desde las lejanas estrellas hasta las flores y los insectos, todo el cosmos tiene la misma ley. Y esa misma ley es la ley de la cohesión. Esta es la ley de la cohesión de la materia. Pero en el ser humano, que no es solo materia, sino que el ser humano es moralidad, espiritualidad, racionalidad, inteligencia, en el ser humano todo lo demás tiende a tener también esa lógica de la cohesión. Y esa lógica de la cohesión es un repliegue en sí mismo, es decir, una búsqueda de sí. Entonces, ¿cómo funciona la moralidad? Buscando la conveniencia de sí. ¿Y cómo funciona la racionalidad? Pienso, razono, buscando lo que conviene al sí. ¿Y cómo funciona la emocionalidad? Buscando la conveniencia de sí. Ejemplo, porque creo para no confundirlos. Miren, muchachos. Imagínense, yo estoy estrenando corazón, ¿ok? Tengo 15 años, estoy estrenando corazón,
porque siento como ese gran deseo, esa gran necesidad de amar y de ser amado, y de tener amigos, amigas, de tener a alguien especial que se interese por mí, que piense en mí, todo eso tan lindo, ¿no es cierto? Ustedes me imagino que lo han vivido, lo vivieron cuando tenían 13, 14, 15, 16 años. Muy bien. Entonces, con esa realidad, yo me acerco a alguien que me llama la atención. Y eres una compañerita de mi salón de clase, estamos en noveno o en octavo, lo que sea. Eres una compañerita, yo te mando papelitos. Te mando un papelito, me gustas mucho, eres muy especial. Y entonces, pues, tú hablas con tus amigas. Ay, no, mira, que Juan Jaime me escribió un papelito y tal, tan lindo. Y comienza como toda esa etapa tan linda, tan limpia, tan pura, tan hermosa, de que nos gustamos, hasta que un día tú me recibes un juguito en el recreo y con un paquetico de rosquitas y empezamos a hablar y un día te logro rozar la mano y ya me la das y todo y nos miramos y antes de despedirnos por la tarde, cuando ya nos vamos para la casa, te logro sacar un beso esquineado. Es decir, aquí, en la esquina, un beso esquineado y yo me voy para la casa flotando, porque ella se fijó en mí, porque me dio un beso y todo eso y tal, y entonces ya llegamos y nos empezamos como a gustar en serio y cada vez empezamos a hablar más hasta el día que hablamos de verdad. Y ese día que hablamos de verdad, yo te digo que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, que nunca había conocido a nadie como tú, que eres muy linda y muy especial, y a mí se me salta el corazón, en este momento el corazón se me quiere salir, y yo me arriesgo y doy el paso y te digo, si quieres ser mi novia, y tú se te encharcan los ojos, y me dices que sí, me dices que soy un niño muy lindo, que no soy como los demás, y es algo muy especial, y nos cuadramos, y todo eso, y yo te pregunto, ¿cuál es la persona del mundo que a mí más me importa? Nos acabamos de cuadrar. ¿Cuál es la persona del mundo que a mí más me importa? Exacto, la persona del mundo que a mí más me importa soy yo. Es eso. Esa es la fuerza de la cohesión. Es tu belleza, sí, eres muy bella, pero yo quiero esa belleza para mí, a mi servicio. Claro que sí, tienes un cuerpo precioso, yo quiero ese cuerpo para mí, a mi servicio. Me encanta tu ternura, pero yo quiero esa ternura para mí. Quiero una ternura dedicada a mí. Quiero que me escuches a mí y que me quieras a mí y que estés pendiente de mí. Esa es la fuerza de la cohesión. Porque la fuerza de la cohesión agarra todo y todo lo que agarra se lo lleva para mí. Y entonces tenemos clarísimo qué es actuar de manera correcta o de manera incorrecta. Eso lo tenemos clarísimo. Nosotros sabemos que hay cosas que son legítimas y cosas que son ilegítimas, cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. ¿Y por qué hacemos lo incorrecto sabiendo que es incorrecto? Sencillo, porque me conviene a mí, así de fácil. A ver, voy en un carro, el semáforo está pasando a rojo. El rojo significa no pase. ¿Por qué paso? Porque yo llevo prisa. Y como llevo prisa, yo me paso. Si yo me detengo y freno en el semáforo en rojo, me da rabia con el taxista que va al lado y sigue de largo, porque está transgrediendo las normas, porque está haciendo lo indebido. Pero cuando yo transgredo las normas y hago lo indebido, me parece muy bien. No, es que, ¿qué tiene de malo
salir a manejar si solo me tomé 2 traguitos? Yo estoy bien, mire, estoy en cero. Yo le hago el 5 y todo. Es el 4. Eso, le hago el 4. Yo estoy bien, ¿cuál es el problema? Es que comprendan, miren, en este país roba el presidente, roban los ministros, roban los curas, porque hay curas que llegan y le dicen al Sagrado Corazón de Jesús: esta es la limosna para el Sagrado Corazón de Jesús, yo la tiro, la que usted quiera cójala y la que cae al suelo es para mí. Roba el presidente, roban los ministros, roban los importantes, roban los empresarios, roban los curas, y yo no me voy a aprovechar. Además, era porque hay muchas necesidades en mi casa. Ustedes comprendan, hay muchas necesidades en mi casa. Mi amor, entiéndame, mi vida. Páreme bolas, pues. Porque me acabas de pescar, pues, que yo estaba con la fufurufa, ¿no? Que yo tengo una fufurufa y tal, y entonces me acabas de hacer la escena. Juan, ¿hace cuánto tiempo me estás haciendo esto? Y tal, y a mí ya me agarraron, además porque la niña te desbloqueó el celular, mi celular, y ahí se ven ya las conversaciones, no veo la hora de ir, ponete la baby doll que tanto me gusta, y todo. Sí, porque los hombres somos además de un mal gusto, pero es la cosa más horrorosa del mundo. Entonces ya me pescaste todo eso, la niña está indignada: papi, tú me fallaste, es horrible, y tal. Entonces yo en este momento yo llego y digo: ella no significa nada para mí. Créanme, de verdad, ustedes son lo importante en mi vida. Ella es solo una aventura, y entonces ¿para qué lo hizo? Si lo más importante en la vida es mi esposa y mi hija, entonces ¿para qué lo hizo? O me va a decir que usted no sabía que no era correcto. Cuando usted estaba bañando con el jabón chiquito en el motel, usted sabía que no era correcto. Usted sabía que no era correcto cuando estaba comprando eso que es de contrabando. Usted sabía que no era correcto cuando estaba escondiendo algo que tenía que declarar. Usted sabía que no era correcto cuando mentía y yo le preguntaba: ¿de dónde vienes? ¿Por qué llegaste tarde, mi amor? Y yo me inventaba una reunión de la empresa o un trabajo o una salida con unos amigos. Yo sabía que no era correcto. ¿Y por qué hago lo incorrecto? Porque me conviene. Por eso, por esta lógica, porque estoy alimentando lo que me conviene. Y con tal de alimentar lo que me conviene, yo no tengo escrúpulos. Soy capaz de lo que sea. Esa es la fuerza de la cohesión. ¿Es la única manera de vivir? No, hay otra manera de vivir. Y la otra manera de vivir es la manera de vivir divina. Dios vive de esta manera, en constante apertura y donación. Ya no es cohesión, sino donación. Es la capacidad de entrega y de apertura generosa a los otros, pensando primero en el otro. Te pregunto, por molestar a vos que te puse de ejemplo de mi ejemplo de los 15 años. ¿Te gustaría alguna vez ser amada por alguien que realmente piense primero en ti? ¿No es cierto? Eso es, así ama a Dios. El amor de Dios es el amor que es así. El amor que no es que te diga que piensa en ti, no, sino que realmente piensa en ti. Que su verdadera preocupación es tu felicidad, no la mía. Tu alegría, no mi alegría. Tu tranquilidad, tu realización, tu salud emocional, personal, psicológica, espiritual, humana. Y todo lo hace por ti, incluso olvidándose de sí.
Hace unos meses llegué yo al estadio de la ciudad de Manizales, donde se celebraba el Pentecostés de la arquidiócesis de Manizales, y entre la gente que me recibió una parejita, una parejita que se quería tomar una foto conmigo, y que después de la fotico conmigo me dijeron: padre, es que estamos prometidos y nos vamos a casar. Yo los felicité, les dije que qué lindo, que qué hermoso, que me alegraba mucho por ellos, que en esta época en la que la gente tiene tanto miedo de dar grandes pasos en la vida, era todo un ejemplo que ellos estuvieran dispuestos a prometerse amor para el resto de sus vidas y a construir ese amor. Y les dije lo siguiente: para poder sacar adelante su relación necesitan al menos dos cosas. Necesitan un recuerdo y necesitan un olvido. Necesitan un recuerdo. ¿Recordar qué? Recordar lo mejor, lo más bello y lo más noble de la historia de su amor. Porque si algo destruye el amor es que uno olvida. Y uno olvida la historia de ese amor. Uno tiene muy buen recuerdo para lo negativo. Fíjense que cuando una relación se está dañando, uno lo que trae constantemente a la memoria son las embarradas de la otra persona. Y entonces uno constantemente está recordando: mire y no me saludó, mire y llegó tarde, mire y dejó las cosas desordenadas, y lo que hizo, y lo que me dijo, y cómo me trató, y a dónde fue. Y uno repite. Entonces uno necesita recordar la historia bonita del amor, y hay que olvidar. Y yo les preguntaba a ellos: ¿qué tienen que olvidar? No sabemos, padre, ¿qué hay que olvidar? Y yo les decía: se tienen que olvidar de sí mismos, si no, nunca van a aprender a amar. Uno piensa demasiado en uno mismo, uno se cuida demasiado a sí mismo, uno se preocupa muchísimo por uno mismo, uno anda pendiente de uno mismo. ¿Qué siento yo? ¿Qué vivo yo? ¿Qué necesito yo? Mi tiempo, mi espacio, mis cosas. Es una constante preocupación de uno por uno. Aparentemente uno es generoso, pero es una hábil apariencia, es un disimulo, es una bella mascarada, porque en el fondo uno está preocupado por uno. A uno le fascina que se interesen por uno, que piensen en uno, que vivan pendiente de uno, lo atiendan a uno, lo quieran a uno, se preocupen por uno, trabajen para uno. Y creo que de todas las épocas de la historia, al menos esta fue la que me tocó vivir, nunca habíamos sido tan convencidos de eso como en esta época, en que vivimos pendientes de nosotros mismos. Por eso están en crisis todas las vocaciones generosas. ¿Cuáles son las vocaciones generosas? A ver, ¿cuánta gente se apunta hoy en día para ser sacerdote? O para ser misionero, o misionera, o religioso, o religiosa. ¿Cuánta gente se apunta para ser maestro? De corazón. No que termine después dando unas clases para conseguirse unos pesos, sino que realmente por amor a los niños quiera ser maestro. Y por amor a la juventud. Es más, es que la gente no quiere ser ni papá. No está de moda. Más bien casémonos y disfrutémonos y tengamos nuestra relación y vivamos rico y tal. Y después conseguimos un perro. Y al perro le damos nombre de persona y lo llamamos Joaquín. Y además lo tratamos como si fuera persona. ¡Ay, mira el niño! Hace unos días se murió el perrito de mi hermana, que tenía como 15 años, ya un veterano, ya estaba capando museo, el pobre. Al fin se murió, yo lo llamaba Highlander porque eso el perro era eterno. Entonces al fin se murió y a mi hermana lo mandó cremar, y entonces lo iban a enterrar en una matica
pues iban a las cenizas para poner bonita la mata. Y entonces, pero cuando llegó en una cajita marcada Goliat, con 2 huellitas de perrito al lado, Goliat con 2 huellitas, abrimos la cajita y hay una carta. Y entonces en la carta se hace un homenaje a Goliat, porque fue muy buen perro. Y después de eso sale toda una serie de consejos sobre el manejo del duelo y de la pena. Y al final, que yo estuve haciéndole mucha broma a mi mamá, al final decía que tenía derecho a una cita con psicóloga para asimilar la muerte de Goliat. Yo le dije, mami, no me pierda esta gran oportunidad. Vaya donde la psicóloga para que maneje el duelo de la muerte del pinche perro ese. Porque hemos reemplazado las personas por los perros. ¿Y por qué? Fruto de nuestro egoísmo. No es porque seamos generosos. No crean que es porque ahora nos interesaron los animales. Es porque los animales demandan menos que las personas. Al fin de cuentas se mueren de 15 años. Justo cuando los hijos se ponen más mamones. ¿Ven la ventaja que tienen los perros? Les recomiendo, compre perro, no cometa el error de tener hija. Porque la hija a los 15 años se vuelve, ay mami, no me molestes, déjame sola, cierra la puerta, no me toques. Y justo en ese momento el perro se muere. Es genial, maravilloso. Estos son los 2 dinamismos. ¿Qué es lo que pretende Dios con el ser humano? Lo que pretende Dios con el ser humano es que un pedacito de cosmos viva como vive Dios. Y ese pedacito de cosmos somos nosotros. Y lo que Dios hace es llamarnos a vivir de esa otra manera, porque esta otra manera es la que da plenitud, solo que uno no acaba de creerlo. Hay más dicha en dar que en recibir, pero uno no se lo acaba de creer, porque nosotros vivimos en este lado de la ecuación, y como nosotros vivimos en este lado de la ecuación, nosotros estamos convencidos de que hay más dicha en recibir que en dar. Nos pasamos la vida viendo a ver cómo salimos de nuestra tristeza, cuando la manera de salir de nuestra tristeza es alegrar la vida de otros. Deja de darte vueltas a tu propio ombligo todo el día viendo a ver de dónde sacas alegría. Reparte alegría, interésate por los demás, da de ti y cuando menos lo pienses estarás feliz. Pero si te quedas metida en la casa cobijada, y entonces viendo a ver si el agua de valeriana que me tomo me sirve para algo, si la pastilla que me acabo de tomar, cuando es que tengo terapia mañana, yo no sé si llego. Y entonces empiezo a pasar canales, los muertos vivientes, los zombies, los vampiros, el padre Juan Jaime. Si yo hablo con él, el mundo se va a arreglar. No, mi amor. El mundo no se va a arreglar si hablas con el padre Juan Jaime. El mundo se arregla si usted deja de sentir lástima por sí mismo, se levanta y hace algo por los demás. Porque no me digan que no vivimos en un mundo que no nos necesita. Cuando yo pensaba que hoy 10 personas se quitarán la vida, yo decía, ¿y es que no les contaron que hay un planeta que las necesita? ¿No saben que hay toneladas de plástico navegando en el océano Pacífico, que debería haber alguien que recoja ese plástico?
No saben que hay árboles que tenemos que sembrar si queremos seguir respirando oxígeno, si queremos que las nuevas generaciones tengan un planeta habitable. No saben que todavía hay que descubrir la cura de toda una serie de enfermedades, algunas de ellas incrementadas y creadas por este tipo de mundo que nosotros hemos hecho. No saben que hay niños abandonados que necesitarían padres. No saben que hay niñas destrozadas que necesitarían consuelo. No saben que hay ancianos abandonados en hospicios que no tienen quien los visite, les cante, les mime, les cambie un pañal. ¿Me puedo dar el lujo de quitarme la vida cuando el mundo me está diciendo que se necesita alguien que ame, alguien que salve, alguien que hable, alguien que abrace, alguien que ría, alguien que cuente una historia de amor? Y mientras tanto yo embutido en la cama, tapado por las cobijas, esperando que se marche una tristeza que solamente se espanta cuando al fin te atreves a dar alegría a los demás. ¿Qué es lo que causa que uno se aleje de Dios? Porque Dios te está haciendo esta propuesta. Hay más dicha en dar que en recibir. Cambia la manera de vivir. Y verás que si cambia la manera de vivir, la vida resulta muy diferente. Miren, muchachos, yo les puedo decir con toda sinceridad, les puedo decir lo siguiente: el amor sí existe. El amor no cansa. Si Dios quiere y la Virgen lo permite, el 21 de diciembre, mis papás cumplirán este año 65 años de matrimonio. El otro día estábamos hablando en la casa hace como 3 meses o 2 meses, y mi mamá estaba hablando de mi hermana, la menor. Bueno, la menor, el menor soy yo, mi hermana, la del medio, que está casada. Y mi mamá estaba hablando de eso y decía pues que a la niña es mi hermana, a la niña siempre le ha tocado difícil porque es que el matrimonio es muy difícil y todo eso. Y entonces yo llegué y dije: mami, es que usted sabe, el matrimonio es muy duro, si no miren ustedes. Y entonces ella dice: no, mi amor, el papá no ha sido ningún problema. Y le digo yo: no, mami, es que yo no hablaba del papá, hablaba de usted. Y este flechudo y me manda la mano para darme un pellizco. No han sido perfectos. Papá ha tenido su carácter, su genio, se enoja fácilmente porque se angustia, y cuando se angustia entonces se le sube la bilirrubina y se pone todo Escobar. Y mi mamá mandona, se le mete un ladrón a la casa y lo pone a trapear y arreglar la casa. Dominante, llevada de su parecer, muy fregadita, y ahí llevan 65 años. Y mi papá tiene Alzheimer. Mi papá, el Alzheimer se le ha ido comiendo su intelecto progresivamente. Y entonces hay días que no encuentra las cosas, que no entiende las cosas. Ayer estaba buscando un billetico que se le había perdido y miraba el pantaloncito de la pijama y no encontraba el billetico hasta que yo fui y le mostré en el pantalón de él donde tenía el billetico guardado. Pero hay algo que él no olvida todavía. No olvida cómo fue que conoció a Nenúfar. Mi mamá se llama Amparo, pero papá siempre la ha llamado Nenúfar. Y mi papá se llama Jaime, pero papá siempre lo ha llamado viejito. Y entonces ustedes encontrarán perfectamente a las 10 u 11 de la mañana en la vida normal de mi casa que papá, con lo que le queda de intelecto, camina por la casa buscándola a ella y solo descansa
cuando la ve. Que el amor sí existe, que hay una posibilidad de amar a los niños, a las niñas, a los jóvenes sin cansarse uno de ellos ni de ellas, que hay una manera de quererlos sin uno decepcionarse jamás, que no es mentira el amor que da y el amor que se entrega, pero que hay que permanecer unido a la fuente de ese amor para no perderlo. Y la fuente de ese amor no somos nosotros, la fuente de ese amor es Dios. Si Dios estuviera, si no lo hubiéramos echado a patadas por la puerta del fondo, si Dios estuviera, en la familia habría amor. Si Dios estuviera, no sentirían los niños que su corazón está tan frío y que sus sueños han sido tan perturbados. Si Dios estuviera. Si Dios estuviera, seríamos capaces de amarnos tú y yo, aunque pasen los años y aunque tengamos que tolerarnos tantas cosas y tantos defectos del carácter y tantas limitaciones de nuestro temperamento. Que si Dios estuviera, hasta la enfermedad sería algo que podríamos soportar, porque Él nos ha dado fuerza para luchar contra leones y dragones y vencer. Si Dios estuviera. Lo que pasa es que un día creímos que no tenía que estar. Están muy generosos hoy con los aplausos. Y entonces, muchachos, ¿qué es lo que lleva al ser humano a tomar distancia de Dios? Uno se distancia de Dios por dos razones. Esta mañana voy a decir la primera, y es que lo primero que distancia al hombre de Dios es la desconfianza. El amor está hecho de confianza y la relación del hombre con Dios está hecha de confianza. Pero lo primero que hace el pecado para alejarnos de Dios, porque el pecado tiene un plan. Se me había olvidado decirlo. El pecado tiene un plan. Y el plan del pecado es destruir al ser humano y destruirlo de la manera más perfecta posible, es decir, desde adentro. Destruir la humanidad del ser humano, eso yo ya lo había dicho. Pero para poder hacerlo, tiene que quitarle al ser humano la fuerza que lo puede rescatar, que lo puede salvar. Entonces, por lo tanto, alejarlo de Dios. Porque si Dios está, el mal no puede nada, el pecado no puede nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que alejar de Dios. Miren cómo funciona un abusador. ¿Cómo funciona un abusador? El abusador hace todo lo posible para alejar al niño o a la niña de las personas que lo defienden. Ese es el método del abusador. Les cuento una cosa, para que lo sepan. Contrario a lo que la gente cree, el abusador no suele escoger. El abusador simplemente agarra lo que está a la mano. Hay algunos que tienen una parafilia mucho más enferma y entonces tienen preferencia por los niños rubios o por las niñas pelinegras. Pero la mayoría de los abusadores agarran lo que hay a la mano, lo que sea que haya a la mano. Niño, niña, bonito o fea, gordo o flaco, lo que haya a la mano. Pero siempre con una característica. Y es que ese niño o niña que agarran, allí te voy a mostrar una cosa, allí te voy a pasar una película, allí te voy a dar unos dulces, y te aleja de quien te puede defender. Te lleva al lugar donde pueda aprovecharse de ti. Así funciona el pecado. El pecado te aleja de quien te protege. ¿Quién te protege? Te protege Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado? Te aleja de Dios. Y empieza con el discursito.
y cada vez arranca más temprano. ¿Y para qué Dios? Qué pereza ir a la iglesia, qué pereza rezar, eso no hace falta, tú no lo necesitas, eso son bobadas de los viejos, esas son pendejadas de mi abuela, esas son tonterías de la gente, cosas de curas para meternos cucarachas en la cabeza, bla, 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 la ciencia todo lo explica, la filosofía todo lo explica, y todo lo que yo hago es agarrar a la niña, la llevo donde nadie la pueda defender, y cuando ya nadie la puede defender, pego el zarpazo. Funciona el pecado como funciona un abusador, igualito, de la misma manera, llevándote al lugar donde nadie te pueda proteger. ¿Cómo logro que el ser humano deje de confiar en Dios? Genero desconfianza. Si ustedes se fijan en el texto del Génesis famoso del pecado, ¿qué es lo que hace la serpiente con la mujer? La serpiente con la mujer genera desconfianza acerca de Dios. La serpiente llega y le dice a la mujer, con que Dios, esta es la serpiente, con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles. Es una exageración. Dios les ha permitido comer de todos los árboles, menos de uno. Y ese árbol que les ha prohibido es porque no les conviene, sencillamente. Esa es la razón. Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles. Entonces la mujer responde, no, nos ha permitido comer de todos. Solo nos ha dicho que de ese, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comamos porque moriríamos. Y entonces la serpiente, eso es porque es delicioso y Él lo quiere todo para Él. Porque si ustedes comieran de ese árbol, serían como dioses y comprenderían el bien y el mal. Y entonces dice el texto que la mujer en ese momento cayó en la cuenta de que el árbol era atractivo y deseable. Uno piensa que Dios no quiere el bien nuestro. Ese es el trabajito psicológico que a uno le van haciendo en la cabeza. Cuando Dios te dice que lleves una vida recta es porque te quiere amargar la vida, con lo bueno que es llevar una vida bien loca. Cuando Dios te dice que no tengas vicios, que seas responsable, ¿qué tal? Es porque te quiere amargar y hacer sufrir. Nada, vos liberate. Mete de todo por todos los huecos que tengas en el cuerpo. Aprovecha, huevón. Solo se es joven una vez en la vida, hermano. Meta. Porque Dios a usted lo quiere amargado, quiere que sufra. Dios no quiere que ustedes pasen bueno, le está quitando posibilidades. ¿Ven que ese es el discurso del pecado? ¿Cómo el pecado funciona de muchas maneras? Por ejemplo, el Señor va para la casa, justamente acaba de terminar su jornada de trabajo, va para la casa, entonces llegamos los amigos. Ay, acabo de tirarme en el micrófono, qué cosa tan horrible. Esperen un momentico. Emergencia. Checho, méteme esto. Lo bueno es que después en televisión todo se puede editar. En este momento vamos a comerciales. Gracias, Chechito. Muy bien. Entonces, a lo que íbamos. Saliste pues del trabajo, se me salió el cordón. Salimos pues del trabajo, vas para la casa, lo más de querido, porque anhelás ir a ver a tus hijos y a tu esposa, a la que amás. Y entonces yo, compañero de trabajo, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer, hombre? Y entonces, no, yo voy para la casa, porque mira que es sábado y yo ya me tengo que ir para allá.
Entonces a vos la fiera te maneja la vida. Como quien dice, vos también sos de, en mi casa se hace lo que yo obedezco, ¿no? Yo tengo la última palabra, sí, mija. No, hombre, ve, no seas pelota. Venite, ve, eso, llama, y si no tenés minutos yo te presto. Llama y saca cualquier disculpa y vení, nos tomamos unos tragos. Yo conozco unas peladas que lo dan por un calao y tal. Así funciona. Eso es justamente, te estoy convenciendo de que lo que vas a hacer, que es regresar a tu casa y estar con la gente que amas, es aburrido. En cambio, lo que vas a hacer conmigo es entretenido, divertidísimo. No hay nada más bacano que probar droga, es delicioso. Usted termina en la calle del Bronx, pero tranquilo, eso es después. Pero no niegue eso en la vida. Qué bobada andar ganando años, piérdalos. Como es de bacano perder años y pasar de un colegio para otro y al final terminar en una ratonera. Como es de bueno, destruya su vida, meta sustancias, no se tenga respeto, lleve una existencia lo más destruida posible y después ponga cara de que disfrutó. Ese es el plan del pecado. Está dicho en términos simbólicos, las veces que uno ha comido algo que no debería comer, probado algo que no debería probar, ir a donde uno no debería ir, hacer lo que uno no debería hacer, decir lo que uno no debería decir, cometer lo que uno no debería cometer, y sin embargo uno lo hizo porque eso fue atractivo en su momento, y uno creyó en su momento que eso sería bueno, y resulta que no es bueno, sino que hace un daño inmenso. ¿Y qué fue lo que dañó? Te dañó a ti. Y hay veces que a uno ni siquiera le duele el daño que uno sufre, porque uno se vuelve tan desconfiado que uno cree que eso no es daño, que yo estoy pasando bueno, que yo estoy disfrutando la vida, y en verdad no estás disfrutando la vida, estás sufriendo a altas intensidades la vida. ¿Han visto ustedes esos jovencitos de la farándula? Esos jovencitos que triunfan a los 16, 17 años y que después uno se entera que están metidos en drogas, que están en una clínica de reposo, que los tuvieron que llevar a tratamiento, que la Selena, el Justin Bieber, la otra pobre muchachita que aparece muerta en su apartamento por una sobredosis de mezcla de alcohol y pastillas, el pobre Michael Jackson lleno de pastillas para intentar dormir y para soportar el dolor. ¿Dónde estaba la dicha? ¿No que habían tocado el cielo con las manos? ¿No que el mundo les había puesto todo a sus pies? Ese es el plan del pecado. Te aleja de Dios y entonces ¿a qué pone en el centro de tu vida si ya no es Dios? Porque si en el centro de tu vida está Dios, tú vives Diosmente, y si vives Diosmente, vives con generosidad, vives con entrega, con amor. ¿Qué es lo que pone el pecado en el centro de tu vida? El pecado en el centro de tu vida coloca al Dios más violento que existe. El Dios más agresivo que existe es un Dios falso, es un ídolo, pero ese Dios falso, ese ídolo ocupa el centro de la historia, y ese centro de la historia es el ego. Y el ego es primero, por encima de todas las cosas, primero yo y yo. Después de mí, el diluvio. Pero primero voy yo. Y de aquí es de donde sale todo el egoísmo y todo el individualismo. Y el no pensar en los demás, sino el pensar primero en yo, segundo en yo,
tercero en yo, cuarto en yo, quinto en yo, sexto en yo, séptimo en yo. Yo, lo más importante soy yo, que me sienta bien yo, que tome yo, que beba yo, que disfrute yo, que descanse yo, que posea yo, que alcance yo, que consiga yo, que tenga placer yo, que sea besado yo, que sea acariciado yo, que sea bien tenido yo, que no le falte nada a yo, que pueda tener todo lo que necesita yo, que tenga tranquilidad yo, el tiempo de yo, el espacio de yo, la pieza de yo, las cosas de yo, el smartphone de yo, la pantalla de yo, la riqueza de yo, la vida de yo. Y el yo no piensa en los demás. El yo toca, manipula, agarra, miente, dice, no piensa en el otro, no piensa en las consecuencias. El desgraciado que toca a una niña y la abusa o la viola no piensa en la niña, piensa en yo. El que destruye una familia no piensa en la familia, piensa en yo. El que utiliza a una mujer no piensa en la mujer, piensa en yo. El que se ríe de alguien, los que maltratan a un peladito con burlas, no piensan en el niño, piensan en yo. Y en el altar de ese Dios sacrílego y violento se sacrifican todas las víctimas humanas posibles. Por el bien individual egoísta y yoísta. Por ese egocentrismo asqueroso todo se justifica. El robo, el asesinato, el secuestro, el engaño, la deshonra, la afrenta, la calumnia, el chisme, la maledicencia, la lujuria, la utilización, los vicios, la corrupción. Todo con tal de satisfacer, agradar, adornar y hacer sentir bien al yo. Y si yo me siento bien, que se frieguen los demás. Algunas características del yo y terminamos. Primera característica. El yo, el ego percibe al otro como amenaza. Por eso de entrada entra defendiéndose. Un día de lluvia. Todavía no ha empezado a llover duro porque si ya está lloviendo duro usted no consigue. Un día de lluvia, el panorama está así como oscuro, están empezando a caer las primeras gotas y usted sale a la puerta del edificio a agarrar un taxi. Y cuando usted sale a agarrar un taxi, allí adelantico hay una señora con un niño. ¿Usted qué siente por la señora con el niño que también está en el borde de la calle y tiene como cara de que también va a agarrar taxi? ¿Usted qué siente en ese momento? Ojalá la señora consiga el taxi antes que yo. ¿Usted qué siente cuando llega a la EPS y la vieja que va adelante agarra el ficho anterior a usted? ¡Uy! Porque además yo venía primero y por ponerme a abrirle la puerta ella se siguió. Y claro, uno es tan de malas que ella quedó con el ficho número 35, yo tengo el 36, pero llegó la embarazada, llegó la de la tercera edad, llegó el viejito rengueando, llegó el de la silla de ruedas, llegó el del oxígeno, llegó otro con 3 gallinazos en la espalda. Claro, todos ellos son del triaje número 1, y yo que tengo una gripa, que no me encuentro conmigo mismo, usted va como para las 6 de la tarde, mejor venga mañana. Uno ve al otro como amenaza, sucede en la misma casa. Yo era el rey del hogar hasta que nació mi hermano menor y me quitó el reinado. Y entonces por eso toda la vida me he llevado mal con mi hermano menor, porque mi hermano menor me quitó el reinado. El yo percibe al otro como una amenaza y como percibe al otro como una amenaza, entonces lo ataca incluso sin haber recibido todavía ningún ataque. Segunda característica, el ego compite. No colabora, sino que compite.
Es curioso. Nosotros vivimos en una economía que nos convence de que la mayor arma de innovación y desarrollo es la competencia. Les cuento que no es el único modelo económico que existe en el mundo. Hay una economía que se llama la economía del bien común, creada en Europa, entre otros, por un suizo. Yo he tenido la oportunidad de escucharle a él su discurso sobre la economía del bien común. Y él demuestra que hay una fuerza más innovadora y desarrolladora que la competencia. Y esa fuerza más innovadora y desarrolladora que la competencia es la colaboración. Cuando la gente se colabora y comparten unos con otros, avanzan mucho más que cuando compiten. Y piénsenlo bien. Si en la casa cada uno va a ver cómo logra más que los demás, alcanzamos menos si todos nos ponemos de acuerdo para entre todos hacer el mismo esfuerzo. Pero el ego es competitivo, esencialmente competitivo, y quiere llegar de primero, y no le gusta otro puesto que el primero. ¿Qué hizo mucha gente en Colombia el martes cuando en vez de vencer a Brasil perdimos? Agarrar por redes sociales y volver ropa de trabajo al pobre Estefan Medina y a insultar a ese pobre niño que lo que hizo fue intentar hacer un imposible, parar él solo a Neymar y a Marcelo. Habráse visto, es que pobre peladito. Pero no, Colombia se tenía que sacar el clavo porque somos competitivos y no podemos aceptar que Brasil es mejor. Colombia, huevón. No, con James. Pues James, pobre James, pues qué, pone su cara de y ya de angustia y ya, y no, pues sí, Brasil resultó mejor. ¿Cuál es el problema? Aceptarlo. No, porque nosotros tenemos que ser mejores. El ego compite. Tercero, el ego es cruel. De lo que es capaz el ego es capaz de engañar con toda crueldad y no le duele, de mentir descaradamente en la cara de la otra persona, pero es que le miente en la cara y ni siquiera le tiembla el ojo cuando miente. Y evidentemente le estoy mintiendo a la persona que prometí que iba a amar, pero el ego no tiene problema. Ustedes si vieran las escenas que a uno le toca ver, del pelao que uno sabe que está metido en la droga, y cuando él llama a los papás al colegio y van los papás, el pelao, mamá, pero ¿cómo puede creer? La droga destruyó a mi hermano, yo no estoy en eso, y lloran, y el desgraciado está metido en la droga. Pero el ego tiene una capacidad de aparentar, de disimular. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está discutiendo con una persona amada, sobre todo si es amada, cuando uno está discutiendo, uno llega y agarra unos misiles tierra-aire y uno llega y empieza a lanzar eso como cuchilladas y la otra persona a uno le contesta y entonces uno le dice justo la frase más hiriente. Les voy a pedir que hagan un censo. Ahora está de moda con el proceso de paz, ¿no es cierto? En el proceso de paz se dice, ¿cómo es que se dice? Que las víctimas ocupan el centro de la negociación, ¿no es cierto? Las víctimas ocupan el centro. Muy bien, entonces les voy a pedir un favorcito. Hagan la lista de las víctimas del ego de ustedes. Porque el ego es cruel y siempre tiene víctimas. El muchachito del que uno se burlaba en primaria, esa es una víctima. La muchachita de la que uno se reía, esa es una víctima. La persona a la que uno engañó, a quien uno gritó, a quien uno insultó, a quien uno injurió, de quien uno chismorrió. La persona que uno despreció, la persona a la que uno arrastró a un error. Ese cuento de que el pecado no tiene consecuencias no es verdad, el pecado está lleno de víctimas. Ustedes son víctimas
de quienes les han faltado al respeto, les han injuriado, les han tratado mal, los han hecho sufrir, les han llenado sus ojos de lágrimas. Y todas las veces que ustedes tienen tristeza y están postrados por la tristeza, el victimario sigue ganándole a la víctima. Y nosotros también en ocasiones hemos tenido nuestras víctimas. El ego no siente lástima, el ego no siente compasión. El ego no le da lástima de la mamá que se siente abandonada por sus hijos. El ego no le da lástima de la abuelita que preparó un almuerzo y nadie fue a verla y nadie se lo recibió. Al ego no le da lástima de la niña que se siente maltratada. Al ego no le da lástima de la mujer abandonada. Al ego no le da lástima de los niños que están solos en casa. El otro día me decía un niño de séptimo, me decía que él ya no quería vivir más. Una belleza de peladito de 13 años, o 12, 13 creo que tiene Santi. Y que él ya no quería vivir más, porque él llega a la casa y la mamá le pega y le dice que lo peor que le ha sucedido en la vida, que él le arruinó la vida a ella y que por su culpa ella ha tenido que vivir lo que tiene que vivir, que es lo peor que le ha sucedido. Y entonces él me miraba a mí y me decía: Juan Jaime, yo le juro, yo no pedí nacer. Si es un error haber nacido, que esto se termine. Yo no quiero que mi mamá sufra más por mi culpa. ¿Y tu papá? Le pregunté. Y él me dijo: a duras penas conozco su nombre, pero nunca ha visto por mí. Ese niño es una víctima de personas que no piensan en él. Yo decía, porque yo me moriría de ganas de adoptarlo, yo no tengo problema, yo lo cuidaría, yo lo alimentaría, yo lo abrazaría, yo le diría todos los días que es hermoso. ¿Por qué no hacen eso? Porque la gente, si tiene el privilegio al que yo renuncié de tener un niño propio, porque la gente no aprovecha esa oportunidad. Pero la gente no aprovecha esa oportunidad porque el ego es cruel. Y el ego maltrata personas y no le duele maltratar personas. Cuarto, el ego se defiende hasta de los ataques que no le hacen. ¿Y usted por qué ríe de mí? ¿Qué? ¿Muy gracioso lo que dije? Y es que, no, yo me estaba riendo de otra cosa. ¿De otra cosa? Creo que estaba riendo era de mí, porque el ego entra atacando. Es curioso, siempre percibe que como que lo van a atacar. En estos días tuvimos un espectáculo impresionante en el colegio. Un niño se cayó, se aporrió una rodilla y se hizo un chichón. Y entonces fue a la enfermería, le curaron la rodillita. ¿Quién no se ha aporreado la rodilla en su infancia? Entonces le curaron la rodillita, le pusieron hielito en el chichón y llamaron a la mamá. Y la mamá bravió a la enfermera, bravió al coordinador académico, bravió al portero del colegio, exigió que llegara Emi. Emi dijo que a esas cosas no va. Nuestra enfermera insistió que por favor, que por consideración con el colegio, que es tan buen cliente. Entonces fue Emi. Entonces la señora bravió al médico de Emi, esperó a la salida de clase para braviar a la profesora. Al día siguiente fue a braviar a la rectora. Porque el muchachito hizo lo que hacen los muchachitos: caerse, aporrearse en la rodilla, hacerse un chichón. Yo me hice montones porque yo era neciesísimo. Ustedes se lo imaginarán. Si yo hubiera nacido en el siglo XXI, a mí me hubieran dado Ritalina todos los días. Afortunadamente nací en los años 60, entonces me aguantaron, porque si no yo estaría hoy así. ¿Y usted quién es?
¿Y usted qué hace? Hablo con mucho entusiasmo del amor de Dios. Hermanos, Dios nos ama. ¿Y cuánto? No sé, porque me dieron Ritalina. Quinto, el ego engorda. ¿Qué quiere decir que engorda? El ego quiere todo para él. El ego, mi comida, mi bebida, mi pasatiempo, mi pieza, mis cosas, mis bienes. Y estamos en una época de malcriados que todo lo que quieren es primero para mí. Y que no me falte nada a mí. Y tenerlo todo yo. Y por último y sexto, el ego reclama, busca y exige reconocimiento. Y se la pasa pendiente de que me digan si estoy lindo, si estoy linda, si lo hice bien, si sí maravilloso, y si no me dicen nada, entonces me entristezco, porque yo con todo el esfuerzo que hice, y no me lo tuvieron en cuenta, y no me dijeron nada, y uno se siente muy mal de que no le digan, uno aquí gastándose, y no lo ven, y me pasé de la raya, y uno aquí gastándose y no lo ven. Al ego le gusta que lo aplaudan, que lo reconozcan, que lo noten, que le digan, que lo viven, que le miren, porque ese es todo el dinamismo del ego. Tengan valor, entren a ese Bronx que todos tenemos dentro del alma. Todos tenemos un barrio bajo, el barrio bajo donde pasan las cosas bajas. En ese barrio bajo es donde se ha forjado nuestra tristeza. Las tristezas no vienen jamás de Dios. Las tristezas siempre vienen del maligno. Esa postración que tú llevas, ese desánimo que tienes, esa falta de ilusión y ese agobio que cargas en el corazón no proviene de Dios ni proviene de la vida. No es porque tengas mala suerte ni porque seas infortunado o infortunada, sino porque es la obra del pecado que le quita lo humano a lo humano y que está peleando para que todo tu interior sea un barrio tenebroso como el Bronx. Pero no está muerto tu guardián ni tu defensor, y él está luchando a grandes intensidades para devolverte lo que deberías tener en tu corazón, un jardín, el jardín del Edén, para el que él te creó.